A los preciados santos de Dios de cada nación en el mundo que tienen la esperanza en el cielo, mucho gusto. Yo soy Cheu Gyu de la tribu de Pedro de Shincheonji Iglesia de Jesús. En estos tiempos en el cual todo el mundo está pasando un tiempo difícil a causa del COVID, les quiero sinceramente agradecer por el valioso tiempo que han apartado con un corazón de amor hacia la palabra revelada de Dios. Hoy también, estando agradecidos y ofreciéndole toda la gloria a Dios que nos permitió todas estas cosas, espero que la gracia y el amor de Dios sea abundante en todos ustedes que han venido desde todo el mundo en este tiempo. Para comenzar el seminario, primero reunamos nuestros corazones y ofreceremos esta oración a Dios. Padre Dios santísimo y misericordioso, quien es lleno de amor y gracia, sinceramente quiero agradecerle por permitirnos el día de hoy, este día tan valioso, y por permitirnos esta vida tan valiosa y hasta nuestro respiro. Especialmente en este tiempo, sinceramente queremos agradecerle por su gracia y amor, por guiar nuestros pasos entre todas las personas del mundo al seminario en el cual se están testificando las profecías y el cumplimiento del nuevo pacto de Dios, Apocalipsis. Padre Dios, quien es santo, nuevamente queremos agradecerle sinceramente por ayudarnos a percibir la era de hoy en día y quién soy yo dentro de la Biblia por medio de la palabra revelada que nos permitió a través del pastor prometido, el mensajero de Dios, en este tiempo, cuando las palabras más valiosas dentro de los 6.000 años de la obra de Dios, las profecías de Apocalipsis, se cumplen y aparece su realidad. Especialmente hoy es un tiempo muy valioso en el que se testifican las palabras de profecía y la realidad que apareció de acuerdo con la Biblia de Apocalipsis, capítulo 4 y 5. Por favor, guíe y gobierne los corazones de todas las personas que están reunidas juntas en este lugar lleno de vida y esperanza para que el testimonio de todas las personas y cumplimiento del nuevo pacto, Apocalipsis, les pueda hacer este sonido de trompeta de vida. Padre Dios, quien es santo, por favor gobierne sobre los labios del instructor que estará testificando Apocalipsis capítulo 4 y 5 en vez del pastor prometido, y con todo corazón espero que desde el inicio del tiempo hasta el final, el Espíritu Santo gobierne para que sea un tiempo valioso lleno de gracia y agradecimiento. Elevamos esta oración de agradecimiento en el nombre de Jesús, quien tiene mucho amor. Amén. La evidencia de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, a continuación del tiempo pasado se estará testificando Apocalipsis capítulo 4 y 5. Estaremos recibiendo al instructor de la tribu de Pedro, Chong-U Lee. Estoy encantado de conocer a religiosos de cada país del mundo, especialmente a muchos pastores cristianos y la familia de fe, quienes tienen su esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna. Estoy muy agradecido por su participación en el Seminario de la Palabra en línea de Shincheonji. Les deseo en el nombre de Jesús que la gracia y el amor de Dios abunde en todos los que están brillando en este lugar. Antes de testificar la palabra, me gustaría introducirme brevemente. Yo vengo en el nombre y con el deber otorgado de uno de los discípulos de Jesús, Pedro. Soy el instructor Lee Jong-u de Shincheonji de la tribu de Pedro. La razón que puedo testificar los misterios del reino de los cielos y la palabra revelada es porque lo aprendí y recibí del líder de la asamblea de Shincheonji, Lee Man-hee, quien ha recibido la revelación de los cielos. Al principio no tenía caminar de fe dentro de Shincheonji. Nací en el cristianismo, en la denominación presbiteriana. Tenía un caminar de fe con mucho celo y fervor. Y el valor de mi caminar de fe era vivir bien en este mundo y al morirme, ir al reino de los cielos. Tampoco tenía tanta preocupación dentro del caminar de fe. Sin embargo, hubo un día que me empecé a preocuparme. Estuve caminando y vi un volante que decía en el caminar de fe, si recibimos la marca del 666 en la frente y la mano, somos los hijos del diablo y que nos íbamos al infierno.
Al principio, ignoré estas palabras. Sin embargo, al pasar el tiempo, empecé a tener temor. Las personas decían, no debemos de recibir la marca de Satanás, pero no había nadie quien podía explicarlo claramente. Hubo un día que un amigo me invitó a que escuchara la palabra revelada de Shincheonji, y lo que estaba curioso de la marca del 666 se me había aclarado. Era diferente escuchar el testimonio del quien ha visto y escuchado los eventos del cumplimiento. No pude ignorar la palabra revelada que se testificaba de acuerdo con la Biblia. Era tan claro explicándolo con los interrogantes sobre el evento del 666, cuándo, dónde, a quién, cómo y cuál fue el resultado. Ahí es cuando pensé, estuve caminando en esta senda afuera de la Biblia. No era adentro de las Escrituras. Desde ese momento, empecé a estudiar la palabra revelada con fervor para estar dentro de las Escrituras, y era sorprendente porque esta palabra revelada salía a través del pastor prometido de Shincheonji. ¿No está usted curioso por qué es que sale la palabra revelada a través del pastor prometido de Shincheonji? Se les aclarará a través de la palabra que se les estará testificando. A toda la familia de fe que tienen la esperanza en el reino de los cielos, nosotros hoy en día, ¿cuánto hemos esperado la segunda venida del Señor y el cumplimiento del nuevo pacto, Apocalipsis, que fue establecido con la sangre de Jesús? Hasta antes de que Apocalipsis se cumpliese, nadie podía conocer el significado de la promesa y su realidad. Pero ahora es el tiempo cuando el nuevo pacto, Apocalipsis, claramente se ha abierto y se está testificando. Ese testimonio es el Evangelio del Reino de los Cielos que tiene que ser cumplido y transmitido a todos los confines de la tierra para cumplir lo que está escrito en Mateo capítulo 24, verso 14. Por eso, creo que lo correcto es hacer que todos puedan escuchar esto. Por lo tanto, en este tiempo espero que todos puedan abrir completamente sus corazones y con el mismo corazón que tengo, espero que puedan entrar en la Biblia, puedan percibir y registrar Apocalipsis sin agregar ni quitar. Y espero que sea un tiempo en el que se vuelva el pueblo del reino de los cielos que guarda el nuevo pacto. Lo que será testificado hoy es la realidad de lo que se apareció según las profecías hechas en las parábolas por el Señor. Sin embargo, por el riesgo de ser culpado por difamación, estaré explicando los puntos principales en resumen. Y de antemano les pido su comprensión si no termino de testificar todo y si se llega a extender el tiempo determinado. Ahora iré hacia el pizarrón para testificar la palabra. La vez pasada, a través del pastor prometido de Shincheonji y también el líder de la tribu de Juan, vimos Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, ¿no es así? Entonces, hoy la palabra que estaremos escudriñando será la evidencia de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, Apocalipsis capítulo 4 y 5. Les estaré explicando primero desde el capítulo 4. Hoy, el título sería Apocalipsis 4, el trono en el mundo espiritual de Dios y su jerarquía. Una vez más, cuando decimos ahora en el mundo espiritual, no se está refiriendo ahorita al mundo físico, sino que se está hablando sobre el mundo espiritual donde Dios está, ¿no es así? Además, el trono de Dios nos muestra ahora muchos ángeles de diferentes maneras y formas. Así que Apocalipsis 4 es un capítulo que nos muestra el reino de los cielos. Ahora, el pasaje principal es el tiempo de cumplimiento, la cual es después de enviar las cartas en Apocalipsis 2 y 3. Y la ubicación del evento es el mundo espiritual, el trono de Dios. Entonces, acá lo importante es la ubicación del evento cambia. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 fue el evento en el templo tabernáculo de 7 candeleros de oro. Pero en Apocalipsis 4 y 5 la ubicación es en el mundo espiritual. En Apocalipsis capítulo 1 está el nuevo Juan, quien fue seleccionado por Jesús.
recibe el mandamiento que escriba las cartas a los 7 mensajeros que habían traicionado del templo tabernáculo, los 7 candeleros de oro. Entonces, ¿qué tipo de carta fue esta? Era sobre los mensajeros que guiaban como una antorcha y preparaban el camino. Fueron uno con los nicolaitas y los pastores de Satanás, en vez de ser uno con Jesús. Por eso, el nuevo Juan, a través del mandamiento de Jesús, les envía la carta a los mensajeros diciéndoles que deben de arrepentirse y no ser uno con el grupo de Satanás y los nicolaitas, pelear y vencer para poder recibir las bendiciones prometidas. Al ver que el nuevo Juan haya enviado las cartas, no será él el pastor prometido, y la razón es porque ha enviado las cartas en el nombre de Jesús. Después de eso, el nuevo Juan sube al cielo y le muestra ahora muchas cosas y ve muchas cosas en el mundo espiritual. Ahora, si eso es el caso, porque había visto algo y escuchado algo, a través de los versos principales estaremos escuchando ahora la explicación. Ahora, en el verso 1, después de lo que se ha visto, son las cosas que harán. Entonces, se cumplió de capítulo 1, 2 y 3, y ahora se les muestra capítulo 4. Desde el verso 2 hasta la 8 se le muestra el mundo espiritual de Dios y su trono junto con su jerarquía. Y escucha algo que es un contenido sumamente muy importante. El trono de Dios en el mundo espiritual no solamente está eternamente en el cielo, en el mundo espiritual, sino que nos está diciendo que ahora descenderá en esta tierra. Entonces, ¿cuándo? ¿En dónde? ¿Y a quién es que descenderá? ¿Y cuáles son los requisitos para poder recibir? ¿No son estas cosas que deberíamos de saber? Espero que en este tiempo sea el tiempo lo que nosotros podamos ver y entender. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y se los explicaré. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Lo leyeron muy bien. Hay algo que le quiero ahora enfocar. Dice, después de esto, miré. Aquí cuando dice miré, esta palabra, cuando se cumplen los eventos de Apocalipsis, hay una persona que ha visto y escuchado todos estos eventos. Sí, también hace 2000 años a través del apóstol Juan vio y escuchó a través de una visión. Pero hoy en día cuando se cumple esta palabra en el tiempo de cumplimiento de Apocalipsis, hay una persona que ha visto y oído y es el pastor prometido, el nuevo Juan. Me gustaría que usted tenga esto en mente. Ahora, estaremos viendo cuando dice después de esto. Así como lo dice la palabra, después de esto. Se refiere que es después de un evento. Se refiere que hubo un evento de primero y después sucede otro evento. La respuesta es que de primero estuvo el evento de Apocalipsis 2 y 3 cuando las cartas fueron enviadas y después de esto es que sumamente sucede otra cosa que es sumamente muy importante. Nos muestra un evento antes y después. En Apocalipsis capítulo 6, en Apocalipsis salen 6 veces después de esto, que nos muestra los sucesos antes y después dentro de Apocalipsis. Todos estos eventos se refieren que hubo una realidad. Si es alguien quien ha visto los eventos, debe de ser una persona que pueda informarnos sobre todos estos eventos. Y dijo que después de esto vio una puerta abierta en el cielo. ¿Cuál cielo será este? ¿Y cuál puerta es esta puerta abierta? Este cielo no es el cielo físico, sino que se está refiriendo ahora al mundo espiritual. ¿Qué puerta entonces es esta en el mundo espiritual? Si vemos en el cielo del mundo espiritual del Apocalipsis capítulo 21, se encuentra esta santa ciudad, la Nueva Jerusalén, donde Dios y Jesús están, y también se encuentran los 12 discípulos de Jesús, que son los cimientos.
Aquí se encuentran 12 puertas, 3 puertas en cada lado del norte, sur, este y oeste. Entonces Juan subió tras haberse abierto una de estas puertas. Por lo que la puerta abierta en el cielo es la puerta de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, el reino de los cielos del mundo espiritual. Y está aquel con la voz de trompeta, le dijo que sube acá. ¿De quién es esta voz? Vemos de que primero Apocalipsis capítulo 1, verso 10, Jesús llamó a Juan, por lo cual vemos que es la voz de Jesús. Entonces, es que Jesús le dijo a Juan que subiera al cielo del mundo espiritual. Entonces debe haber una razón, ¿no es así? La razón fue para mostrar las cosas que sucederán después de estas. Entonces, ¿qué serán estas cosas? Es que le mostrará los eventos escritos desde Apocalipsis capítulo 4 al 22. Entonces, si el nuevo Juan también vio todo el capítulo 1, 2 y 3, y después se le muestra todos los eventos del capítulo 4 al 22, la única persona que ve y oye todos los eventos de Apocalipsis es solamente el nuevo Juan. Ahora, si eso es el caso, acabamos de ver que sube ahora el nuevo Juan, porque fue inspirado por el Espíritu Santo y sube ahora, y desde el verso 2 se le muestra el mundo espiritual. Ahora aquí lo importante es el concepto del quien había subido al cielo. En la Biblia hay muchos que habían visto el mundo espiritual, sin embargo, lo habían visto a través de una visión. También los profetas lo habían visto a través de una visión. Sin embargo, solo hay dentro de las Escrituras 2 entidades que han subido al mundo espiritual y lo han visto. ¿Y quién será? Es Jesús en la primera venida. Jesús en Juan, capítulo 3, verso 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Por eso, Jesús sube al mundo espiritual, ve y escucha todo, que el quien viene de arriba testifica lo que ha visto y oído. Y el quien recibe el testimonio atestigua que Dios es veraz. Y sella a las personas, los certifica, que se refiere que son la posesión de Dios. Por eso, Dios está en el mundo espiritual y junto con Jesús, y fue la razón que testificó, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, si desciende ahora el mundo espiritual, entonces también podemos ver que los ángeles están juntos. Y cuando miramos en Juan capítulo 1, verso 51, dice que los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sin embargo, hace 2000 años atrás, Jesús resucitó y subió al mundo espiritual. Sin embargo, Jesús escoge a una persona y esa persona no es Jesús. Entonces, ¿quién es? Es el nuevo Juan. Hace 2000 años atrás, apóstol Juan había visto el mundo espiritual a través de una visión, pero no era que había visto ahora el cumplimiento, y fue igual en los tiempos de Ezequiel y Moisés. Sin embargo, en la segunda venida del Señor, el quien había subido y visto solamente en el tiempo del cumplimiento es una persona. Entonces, solamente es el nuevo Juan que ha visto todo y escuchado todo, y no será el testimonio de él que es verdad. Hay muchas personas que testifican que han ido al cielo, pero no es de acuerdo como dicen las Escrituras, entonces no puede ser que eso es correcto. Después de haber subido al mundo espiritual, así como el título, el trono de Dios y su jerarquía, es lo que ve. ¿Cómo piensan que es el mundo espiritual? Porque nosotros no hemos ido, así que no sabemos. Sin embargo, en Apocalipsis 4 está escrito claramente. Hoy, a través de las Escrituras, de las palabras, estaremos visitando el cielo. Para que ustedes lo puedan ver, entonces se los puse yo acá enfrente. En Apocalipsis capítulo 21 está la puerta abierta, que son las 12 puertas. Y si entramos en las 12 puertas, se ve ahora el trono de Dios y el mundo espiritual.
Ahí aparecen entidades espirituales. Está Dios, 24 ancianos, los 7 espíritus y los 4 seres vivientes y el mar de vidrio de cristal. Les estaré explicando ahora uno por uno. De primero, en el verso 2 y 3, fue inspirado por el Espíritu Santo que sube al cielo, que subió en espíritu. Y lo que ve es un trono y el que estaba sentado, que es semejante al jaspe y cornalina. Además, dice alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Quién será el que está sentado en el trono? Es Dios. Dios es expresado como ¿qué? Jaspe y cornalina. ¿Por qué? Porque representa ahora el cielo y la tierra. Representa que Dios es el creador del cielo y la tierra. También dice que alrededor del trono un arco iris. En Génesis capítulo 9, verso 13, aparece el arco iris que representa el pacto. Después del diluvio de Noé, como una señal, Dios le mostró un arco iris. Y la esmeralda representa eternidad, porque es ahora una piedra preciosa que no cambia. Así que lo que es verde muestra que tiene vida. Es similar a lo que el profeta Ezequiel vio en una visión. Ahora estaremos viendo el verso 4 y habla sobre los 24 ancianos. Alrededor del trono están los 24 tronos y están sentados los 24 ancianos, de ropas blancas con coronas de oro. Los 24 ancianos son los 24 espíritus que están encargados de todo el trabajo de la nación de Dios. Se refiere que los espíritus en el mundo espiritual no es que están descansando o no están haciendo nada o están paseando con Dios, sino que están trabajando para la nación de Dios. Están en esa posición haciendo el deber que se les fue otorgado. Por ejemplo, cuando miramos al presidente de un país, tiene sus trabajadores debajo del presidente, que están encargados de un cargo especial. Y la razón que están vestidos en blanco representa que son justos y la corona de oro representa la gloria. Ahora estaremos viendo el verso 5. En el trono salen relámpagos, truenos y voces. ¿Qué se refiere a todo esto? Relámpago es el movimiento rápido de los espíritus. Por eso, en Ezequiel capítulo 1, verso 14, muestra que el movimiento de los ángeles es como un relámpago. También están los truenos y voces, que se refieren a las voces que estarán haciendo el deber que se les está mandando por Dios, que cumplirán con ese deber. Entonces, ¿por qué será que los espíritus obran y se mueven ocupadamente? Es porque deben de cumplir el misterio de Dios, el Apocalipsis. También podemos ver que delante del trono están ardiendo las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios, que se refieren a los 7 mensajeros. Ellos tienen su rol. Hay veces que son expresados como los 7 lámparas, que se refiere al deber otorgado. La lámpara ilumina en las tinieblas. Por eso, a las almas ignorantes son iluminadas con la palabra y con la palabra sus almas reciben la percepción. Por eso, los 7 candeleros se refieren a los que tienen el deber como educadores. Además, a estos 7 espíritus se les dice que son los 7 ojos. Ojos ven todo. Por eso, delante del trono de Dios, se expresa de esa manera que ve y chequea lo que sucede y es informado todo a Dios. Así que eso es el rol de ellos. Ahora, en el verso 6, delante del trono de Dios está un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué será este mar de vidrio?
Para poder entender esto, tenemos que ver los tiempos de Moisés. Moisés creó el tabernáculo conforme a lo que se le ha mostrado. Y lo que tenía delante del tabernáculo era como una copa de agua. Se le llenaba con agua y los sacerdotes se lavaban sus manos y pies antes de entrar al lugar santísimo. Si no se limpiaban por su propio pecado en ese lugar, morían. Por eso era necesario que se lavaran. Moisés lo que había visto lo había creado en esta tierra. Y esto en los tiempos de Salomón fue llamado como mar. Sin embargo, en Hebreos capítulo 8, verso 5, dice que todo esto es una sombra de las cosas venideras. Entonces, no es que se estaba ahora enfatizándose en limpiar las manos y los pies físicamente, sino que se tenía que lavarse y purificarse nuestra persona interior. ¿Y con qué se limpia nuestro interior? Es con la palabra de Dios. Por eso, Jesús, al testificar la palabra de Dios, le dijo a los discípulos que ya son purificados con la palabra que se les fue testificado. Por eso se expresa como la palabra, el trono de Dios, que es la palabra revelada de Dios. Por eso delante del trono de Dios siempre está la palabra de Dios. Y también podemos entender, donde la palabra está, ahí está Dios, y donde Dios está, ahí la palabra está. Este mar de cristal lo estaremos ahora aprendiéndolo más detalladamente y se les estará testificando más detalladamente en Apocalipsis capítulo 15. También están los 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. Ahora, si lo miramos físicamente, en realidad da miedo. ¿Pero a qué se refieren estos 4 seres vivientes? Se refieren a los 4 arcángeles. Cuando lo miramos dentro de las Escrituras en Apocalipsis 12, hace guerra con la organización de Satanás. Y en Apocalipsis capítulo 6 juzgan al pueblo escogido. Entonces, cuando lo analizamos, podemos ver que están encargados en el juicio y la guerra. Sin embargo, ¿a qué se refieren a estos ojos? No son ojos literales, pero se refieren al espíritu. Se refieren a los millares y millares de ángeles. Cuando miramos en Salmo 103, se les llama como el ejército de los cielos. Y en Josué capítulo 5, verso 14 a la 15, también es expresado como el ejército de Dios. Pero cuando miramos en Ezequiel capítulo 10, estos 4 seres vivientes se expresan ahora como querubines. Ahora, estaremos viendo el verso 7. Nos habla del rol de los 4 seres vivientes. Aunque en Apocalipsis capítulo 4 menciona que los 4 seres vivientes son como un león, becerro, hombre y águila, si uno ve en Ezequiel capítulo 1, dice que cada ser viviente tiene los 4 aspectos. ¿Qué significa esto? El león se refiere que tiene el deber ahora de hacer el juicio a los animales. Becerro empieza ahora a arar el campo de las personas y saca la cizaña. Y los arcángeles, ¿qué es lo que hacen ahora? El corazón de las personas. Y lo que tiene ahora dentro, ¿qué es lo que hace? Hace ahora el juicio. Y el hombre es una persona que puede ahora discernir entre lo bueno y malo y puede hacer el juicio. Y el águila, como el rey de las aves, podemos ver que espiritualmente el ave es espíritu y tiene el rol ahora para hacer el juicio a los espíritus. Así que cada uno tiene ahora su rol. Además, en el verso 8 podemos ver que tiene 6 alas y estas 6 alas podemos ver que son ahora los 6 ancianos que están ayudando a los arcángeles.
alas ayudan para que el cuerpo pueda ahora trasladarse y pueda ahora hacer el trabajo bien. Así que ayudan. Porque son 4 seres vivientes y si hay 6 ángeles, podemos ver los 6 ancianos por 6, podemos ver que son los 24. Que juntos están obrando los 4 seres vivientes y las 6 alas, que son los 24 ancianos en total. Ahora, ¿se les ha entendido esto? Podemos ver que la jerarquía en el mundo espiritual existe y este cielo podemos ver que el nuevo Juan lo ve. Y lo importante es que este cielo no es un cielo que usted quiere ir también. La ubicación donde Dios está, que queremos verlo directamente. Levante la mano el que quiere ir al cielo. Claro, todos queremos ir. Entonces, si ese es el caso, ¿cómo es que podemos ir al cielo? El cielo donde Dios está. ¿Será que es una ubicación que usted puede ir, que vamos o que viene? Yo también, antes de percibir esta palabra revelada, yo pensé que al morirme yo me iba a ir al cielo. Pero ¿sabe cuál es la respuesta? Miremos en Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y lo estaremos ahora leyendo. Apocalipsis capítulo 4, verso 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Lo leyeron muy bien. ¿Usted encontró la respuesta? Claro. ¿Será que el cielo donde Dios está, será que nosotros vamos o viene? Dice que ha de venir. Si ese es el caso, cuando desciende, ¿cuándo? ¿En dónde? ¿No es eso lo que nosotros tenemos que saber? ¿Cuándo es que viene? En el tiempo de cumplimiento de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 21, cuando se cumple, podemos ver que desciende y esa es la promesa. Entonces, ¿en dónde? Podemos ver, como dice en Apocalipsis capítulo 21, el nuevo cielo y la nueva tierra. Ese nuevo cielo y nueva tierra está donde el hombre está, la gente está, y el tabernáculo de Dios que está en el mundo espiritual desciende a las personas donde están en el nuevo cielo y nueva tierra. Por eso ahora aquí es donde vivirá eternamente. Ahora, si ese es el caso, nosotros si tenemos la esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, ¿no es ese nuevo cielo y nueva tierra que nosotros tenemos que ir? Y las personas que están en el nuevo cielo y nueva tierra, cuando el reino de los cielos desciende, podemos nosotros ahora recibirlo. Y esa realidad sería ideal si somos nosotros. Ahora, ¿quiénes son ahora esas personas que ese cielo ahora desciende sobre? De primero, ¿quiénes son? Para que Dios ahora pueda estar en esa ubicación, se necesita ahora el que venciere. El vencedor. ¿Con quién está venciendo? Satanás, el grupo de los Nicolaitas, ¿no es así? Ellos, en Apocalipsis capítulo 13, podemos ver que habían recibido ahora el poder y la autoridad del dragón, que era la organización de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y al vencerlos, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, Dios y Jesús, el cielo, el mundo espiritual es que estarán juntos y el que venciere se sentará junto en el trono de Jesús. Además, este vencedor, porque ha vencido, se ha convertido en Israel y no es solo que vive, pero empieza a testificar a muchos. Por eso podemos ver en Apocalipsis capítulo 7, están las 12 tribus, sellados los 144,000 y la gran multitud vestida en blanco que salen. Así que en las 12 tribus, ahí es donde el tabernáculo ahora se extiende y donde el vencedor está, las 12 tribus, ahí es donde Dios viene. Y en Mateo podemos ver que cómo es expresado, son expresados como los creyentes que son como ovejas. Y en Juan capítulo 14 podemos ver que Dios va a preparar la morada, Jesús que prepara la morada. En Mateo capítulo 25, verso 31 hasta la 34, podemos ver que viene junto con los ángeles en la gloria de Él y reúne a las personas y así como divide las cabras y las ovejas, las personas son divididas y los creyentes que son como ovejas
recibirán ahora como herencia la nación de Dios que es prometida desde muy principio. Y a ellos, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo como está escrito en Juan capítulo 14, verso 23. El que ama, que lo que dice, guardará las palabras, no solamente recibirán el amor de Dios, pero también cuando viene, hará la morada sobre ellos. Así que podemos ver los creyentes que son como ovejas, son las personas que guardan la palabra de Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué tipo de palabra será que había testificado? Que le dará la nación de Dios al pueblo que produce frutos. Y cuando esas palabras se cumplen, tiene que producir y tiene que aparecer esa nación que produce frutos, ¿no es así? Que produce frutos cada mes, que son Shincheonji, las 12 tribus. Y en Apocalipsis capítulo 22 está prometido, esas 12 tribus podemos ver que el trono de Dios está junto con. Entonces, si ese es el caso, verdaderamente, ¿será que es correcto ahora que desciende y baja? ¿No es eso lo que usted está curioso? Entonces, para que Dios esté junto, antes que Dios descienda, en esta tierra, de primero, tiene que ser la aparición de las personas y la ubicación, y para saber si verdaderamente es esa ubicación que desciende, tenemos que percibir la razón que se le mostró ahora el cielo en el mundo espiritual. Ahora, Jesús le mostró ahora el reino de los cielos, el mundo espiritual, y la razón es por qué. Para que estableciera en esta tierra la nación de Dios, para que Dios pueda descender en esa ubicación. Y la razón que ve una vez más, no solo termina de viendo, sino que tiene ahora crear y establecer en esta tierra. ¿Y cómo será que se va a establecer? Jesús en el Padre Nuestro dice, así como se ha hecho en el cielo, se estará haciéndolo en esta tierra. Y también podemos ver aproximadamente hace 3.500 años, Moisés, al pueblo de Israel que habían hecho el éxodo, para Dios estar junto con ellos, le muestra el mundo espiritual y de acuerdo a lo que se le ha mostrado, establece el tabernáculo acá en esta tierra. Y hace 2.000 años podemos ver que Jesús también, así como Dios se lo ha mostrado, lo hace exactamente acá en esta tierra y lo testifica. Así que hoy en día, en el tiempo de cumplimiento de Apocalipsis, este nuevo Juan que ve las cosas del cielo no debe de crear en esta tierra para que Dios pueda descender, exactamente como Él lo ha visto, así como se hace en el cielo, se tiene que hacerse acá en esta tierra. Y ese nuevo Juan, el vencedor, esa nación, podemos ver que tiene que ser de la misma forma, así como que si fuera un sello, tiene que ser exactamente así como lo ha visto. Así que el trono de Shincheonji está así. Está el vencedor, están los 24 ancianos, están los 7 educadores, están ahora los 4 diferentes departamentos, la palabra revelada, y están los 12 líderes de la tribu. Y si lo enfatizamos más y lo enfocamos más para poder verlo más, centrado el vencedor está Dios y Jesús. A través del vencedor, la palabra se transmite. La nación de Dios, cuando se establece acá en esta tierra, están los 24 ahora ancianos que están en el trabajo de la administración y los 7 educadores que educan y los 4 seres vivientes que están haciendo el trabajo del juicio y la guerra, los 4 grupos. Esa organización se establece. Está el grupo de los adultos, de hombres, mujeres y jóvenes. Y dentro de la palabra revelada, podemos ver que nos purificamos nuestro corazón interno. Y para ir a esa ubicación, no entramos así fácilmente, sino que es a través de la puerta que nosotros entramos, y esa puerta es a través de los 12 líderes de la tribu. Esos 12 líderes de la tribu son los 12 puertas y cada mes ahora producen frutos y esa es la realidad de hoy en día. Ahora esto podemos ver que verdaderamente es la nación y la organización donde Dios puede descender.
Ahora, ¿será que en esta tierra habrá una ubicación de esta manera? Shincheonji, las 12 tribus, está compuesto y cuando mostramos solo este dibujo, usted no lo va a poder entender, pero cuando lo miramos ahora la foto en el cumplimiento, esto es el cumplimiento y la realidad de Shincheonji y las 12 tribus. Fue en el año 1995, marzo 14, en la República de Corea, en la ciudad de Suwon, y se establecieron los 12 líderes de la tribu y los 24 ancianos. Y todos ahora habían hecho un pacto delante del trono de Dios. Y el trono ahora se establece de esta manera y se estableció en el año 84, marzo 14, pero después de 10 años podemos ver que las personas fueron reunidos para establecer ese orden y desde ese momento es cuando empezó a crecer rápidamente, que muchos a través de la palabra revelada, a través de las 12 puertas empiezan a entrar. Y en el año 2019, así como ustedes saben, es un trabajo precedente que muchas personas, más de 100,000 estudiantes ahora, han entrado a la nación de Dios de Shincheonji y estas primicias ahora fueron entregadas a la nación de Dios y eso fue la graduación. Así como dice en Apocalipsis capítulo 4, así como fue hecho en el cielo, se establece acá en esta tierra, que solamente el que lo ha visto, el nuevo Juan, el pastor prometido, lo puede establecerse aquí en Shincheonji, que esa es la nación de Dios, donde Él descenderá. Entonces, aquí, ¿no es esa ubicación que nosotros tenemos que ir? Usted quiere ir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos ir? El método lo podemos ver ahora en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, el título es El libro sellado con 7 sellos. Ahora, ha subido Juan al mundo espiritual y en la mano derecha podemos ver que ve ahora el libro sellado y los eventos que están ahí empieza a escribir. El tiempo de cumplimiento es Apocalipsis capítulo 4, igual. Después de enviar las cartas en Apocalipsis 2 y 3, y la ubicación es el trono de Dios. Ahora, lo que se ha visto, podemos ver en la mano derecha de que estaba sentado en el trono de Dios, estaba ahora un libro sellado con 7 sellos. Y lo que había escuchado es que los 24 ancianos estaban tan alegres y están postrados y empiezan a cantar el cántico nuevo. Y el contenido del cántico nuevo es que fueron comprados con la sangre de Jesús a muchos para establecer ahora los reyes y sacerdotes. Para establecer los reyes y sacerdotes. Entonces, si ese es el caso, este trabajo, ¿cómo es que se cumple? Ahora toma ahora Jesús este libro y es algo tan grande que están ahora tan alegres y todos los ángeles y toda la creación están ahora en gozo y en alegría. Y lo vamos a estar viendo uno por uno en Apocalipsis capítulo 5. De primero, estaremos leyendo el verso 1 hasta la 3. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 hasta la 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo, amén. Lo leyeron muy bien. Si se los digo una vez más, el libro de Apocalipsis, cada capítulo, hay una persona que lo ve. En capítulo 4 podemos ver que dice también que vio. Y en el verso 5, en capítulo 5 también dice que vio, que es el pastor prometido, el nuevo Juan. Ahora, este nuevo Juan, ¿qué es lo que ve? Ve el que está sentado en el trono, quien es Dios. Sin embargo, en la mano derecha hay un libro escrito que está ahora
sellado con 7 sellos. ¿Qué tipo de libro es que está ahora sellado con 7 sellos? Que no hay ninguno que puede abrir ni desatar esos sellos. Que lo tiene Dios. ¿No está curioso usted acerca de este libro? Para poder entender este libro, ahora estaremos entendiendo ahora en el Antiguo Testamento. Y la razón es por qué. Porque aparece un libro sellado. Y si nosotros entendemos ahora eso, podemos ahora entender qué tipo de libro es lo que tiene Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento podemos ver en Isaías capítulo 29, verso 9 hasta la 14. Dios le dice que se sorprendan, que están ciegos, que son ciegos, maravillados, dice. Y la razón es por qué. Porque les envió a los profetas y a los videntes para que tuvieran sueño. A los profetas y a los videntes. Entonces no pueden ver. ¿Será que no pueden ver físicamente? No, no es así. ¿Qué es lo que no pueden ver? Que esa es la razón que toda esta visión está sellado. Así que esta visión está sellada. Ahora, si se hace caso, ¿qué se está refiriendo a la visión? Que se le había mostrado, pero no era alguna realidad. ¿A quién? A los videntes. Entonces, cuando se le muestra algo, lo está viendo ahora a través de una visión. Y lo escriben, pero los profetas tampoco no entienden lo que están viendo. Entonces, esta visión, podemos ver que se le estaba diciendo lo que sucederá, que es una profecía, las cosas que sucederán, pero se lo mostró una visión. Y al escribirla, era un libro ahora sellado que no podían entender, pero se lo da al que saben leer, al que dice que saben leer las escrituras, pero dice que no saben. ¿Por qué? Porque está sellado. Y se lo da al que no sabe leer y le dice que lean, pero no pueden. Entonces, si ese es el caso, se está hablando ahora a un pastor el que sabe leer y al que no sabe leer a la congregación. Todos no saben. Por eso, ¿quiénes son los que están ciegos? Son ellos. Entonces, si uno no sabe, tiene que decir que no saben. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay unos pastores que dicen que la palabra de Dios lo testifican y lo empiezan a descifrar con los mandamientos del hombre. ¿Y cuál es el resultado? Por boca dicen Señor y Señor, por boca están cerca, pero el corazón que está lejos. ¿Dónde está Dios? Tiene que estar en el corazón. En el corazón de Dios, pero está separado, está lejos, que la salvación no está ni siquiera en ellos, que no tiene ninguna relación con la salvación. Completamente separado y diferente de la voluntad de Dios. Pero el problema es que no es que lo sella eternamente y se termina ahí. Pero podemos ver en Habacuc capítulo 2, versos 2 a la 3, esta visión, hay un tiempo específico que lo cumplirá en ese tiempo. El plan de Dios lo cumplirá. Y este libro ahora sellado podemos ver, lo ha planificado Dios y es un libro que se cumplirá. Pero ¿de qué manera es que se cumplirá y se abrirá y se testificará hacia nosotros? Y lo podemos ver en Ezequiel capítulo 1, 2 y 3. En capítulo 1 nos está mostrando qué tipo y qué tiempo es que el pueblo tienen ahora a dioses ajenos y son capturados por los gentiles. Y es ahí cuando Dios viene y selecciona a un pastor, a un profeta, quien era Ezequiel. Selecciona a Ezequiel, le muestra ahora el reino de los cielos y se asusta y ahora se cae boca abajo. Viene Dios, lo levanta y ¿qué es lo que hace? El libro que estaba sellado, el rollo, lo abre. Ahora el libro está abierto, que es ahora un libro abierto, y eso ahora se lo dice que se lo coma, y ese libro que se lo ha comido, le dice que vaya a la casa rebelde para
para testificarlo, pero dice que no vaya a otro lugar, que no vaya a otros países ajenos, sino que vaya al pueblo rebelde para que lo testifique. Y al testificarlo, ellos no lo van a escuchar, y aunque no lo escuchen, está bien. Solo tienes que testificar que es mi palabra, y ese fue el mandamiento, que así es la palabra del Señor, y así es como se lo dice. Entonces, si ese es el caso, Ezequiel ve esto a través de una visión y lo escribe, y no era en ese entonces. Cuando se cumple, ¿cuándo es? Se cumple la primera venida de Jesús. Jesús recibe ahora el libro de Dios y va al pueblo rebelde, y viene ahora una mujer ajena y le dice si le puede ayudar, y le dice: yo vengo a que al pueblo rebelde y a las ovejas perdidas, y lo que Ezequiel había pasado se le cumple ahorita en la primera venida de Jesús, a través de Jesús. Y al testificar esta palabra, ¿será que las personas escuchan o no escuchan? No escuchan. Pero Jesús, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esas palabras que yo estoy testificando no es mi palabra, sino que es la palabra del Padre, y eso es lo que tiene que testificar. Y como dicen en Juan capítulo 14, verso 24. Lo importante es esta palabra revelada que Jesús testifica. Se le está mostrando ahora la verdad. Las personas que solo habían recibido los mandamientos del hombre se lo está enseñando otra vez de nuevo. Las personas no habían recibido la palabra, pero las personas que reciben la palabra, podemos ver, así como dice, conocen la revelación y conocen a Dios. El pueblo de Israel físico, que estaban enseñando la ley, pensaban que Dios estaba junto con ellos. Sin embargo, no estaban con ellos, sino que estaban junto con Jesús. Y eso es lo que entienden. Por eso, ¿qué sucede cuando conocen a Dios? Podemos ver que la vida eterna es a través del conocimiento del verdadero Padre. Al conocer a Dios, uno puede recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque conocen dónde está Dios y van donde Dios está. Y continuando, este libro sellado, esta profecía se abre, y al transmitirlo podemos ver que escuchan ahora esa palabra, y esa es la revelación, y escuchar la palabra para poder recibir la vida eterna. Es muy importante, ¿no es así? Esto es ahora el orden de cómo había recibido la revelación en el Antiguo Testamento. Pero ahora, pensando hoy en día en la segunda venida, podemos ver que está el libro sellado en el trono de Dios. ¿Qué tipo de libro es que Dios lo ha escondido y lo ha sellado? Está cerrado con 7 sellos. Está escondido. Es profecía. Entonces, en el Nuevo Testamento, los 27 libros, la profecía, ¿qué libro es? El libro de Apocalipsis, ¿no es así? ¿Y con qué lo escondió? Hace 2000 años, a través de una visión, se lo había mostrado. Y lo escribe. ¿Y con qué es que lo escribe? Lo escribe a través de las parábolas. Lo esconde con el método parabólico. Y el libro de Apocalipsis lo sella con 7 sellos y lo tiene. Entonces, de Mateo capítulo 13, verso 10 hasta la 15, podemos ver, habla que esconde a través de parábolas el reino de los cielos. Y eso no solo es lo que Jesús había dicho, pero hace 2000 años Jesús lo había dicho en Salmo 78, verso 2. Ahora, en Apocalipsis, ¿qué es lo que está escondido? Que Él lo sella, que Dios lo sella. El contenido es lo que se tiene que cumplir, el misterio de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere cumplir? Después del pecado de Adán, este mundo que está lleno de pecados y la dirección hacia la muerte, le tiene que dar la salvación, le tiene que dar el cielo para poder tener la vida eterna. ¿No es eso la voluntad de Dios? Esa es la razón que lo escondió todo ahora en Apocalipsis. Y no solamente es eso. Por el pecado, Dios había marchado. Por eso el hombre, la humanidad,
muere. Entonces tiene que desaparecer el pecado y tiene que capturar a Satanás, el que causa el pecado. Así que en Apocalipsis está escrito acerca de la guerra para poder ahora vencer, y está escrito el plan hasta capturar a Satanás. Pero Satanás sabe eso, que quiere estorbar todo este trabajo. Por eso, Dios, que lo que ha hecho, lo ha escondido. Pero ahora, déjenme preguntarles uno. Al subir al mundo espiritual, lo que Juan ve, está el libro sellado, que es el libro de Apocalipsis. Porque no es los 27 libros que nosotros tenemos. Este libro que Dios tiene, ¿quién lo escribió? ¿Y cómo será que está escrito? En Isaías 14, verso 24, podemos ver Dios lo que se va a hacer. Dice que Dios lo cumplirá. Él dice que hasta lo ha jurado, que se hará. Y todo se cumple ahora en los tiempos finales. ¿Y este libro quién lo escribió? Esta promesa que debe de cumplirse fue Dios que lo escribió directamente y que Dios lo tenía. Nadie lo sabía. ¿Entienden? Entonces, si eso es el caso, no había nadie en el cielo ni en la tierra que podía abrir, ni leer, ni entender. Entonces, si eso es el caso, es correcto que nadie lo sepa. Y es correcto decir que nadie lo entiende. En Isaías capítulo 29 podemos ver el que sabe leer y el que no sabe leer, nadie podía entenderlo. Sin embargo, ahí también había gente que lo había descifrado con los mandamientos del hombre. Y hoy en día también hay personas que lo testifican, pero el problema es diferente. Eso es el problema, que es diferente. La Biblia, el Apocalipsis, no se debe de añadir ni quitar, porque se va a cumplir sin añadir ni quitar. Pero si lo enseñamos añadiendo ni quitando, cuando se testifica la realidad o cuando aparece la realidad, la gente se confunde, no van a poder entender. Por eso es un grande pecado. Esas personas no pueden entrar al reino de los cielos y le añaden ahora más la maldición. Hasta le da la advertencia que hay muchos pastores que solo descifran como se les da la gana. Y hay otras personas que lo descifran diferentemente y dicen que esos 4 seres vivientes son los 4 evangelios. Lo vimos en Apocalipsis 4, que los 4 seres vivientes son los 4 arcángeles. Solo porque son ahora 4, tal vez lo conectan de esa manera. Sí, ¿cómo es que un ser viviente y ahora los 4 evangelios, que es el evangelio de las buenas nuevas, puede ser igual? Es una enseñanza incorrecta. Y más adelante, en no enseñar el libro de Apocalipsis también es que quitar, ¿no es así? Así que tenemos que aprender bien, percibir y entender bien para poder testificarlo correctamente. Sin embargo, este libro, no hay nadie que pueda ahora abrir ni leer y empieza a llorar. ¿Y cuál es la razón? Si no se abre, la nación de Dios ni la salvación se puede cumplirse. Si no se cumple el libro de Apocalipsis, el misterio de Dios, la salvación, el reino de los cielos y la vida eterna no se cumplen. Y si no se captura a Satanás, entonces no teníamos otra opción de estar viviendo debajo del pecado. Así que Juan, al entender, saber esto, lloraba. El nuevo Juan también podemos ver que llora. Entonces lo importante es, está llorando, que hay uno de los ancianos que le dice que hay ahora unas buenas noticias, que hay alguien que puede ahora abrir esos sellos. ¿Y quién es? En el verso 5 podemos ver el león de la tribu de Judá, la raíz de David. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16. ¿Quién era esa raíz de David? Jesús. ¿Quién es el que puede ahora abrir esos sellos? Jesús. No había nadie que podía, pero solamente era Jesús que podía. Entonces, abrir esos sellos, ¿a qué se está refiriendo? Tenemos que entender, ¿no es así? Abrir, podemos ver que estaba sellado al principio, pero al abrir, es figurado. En realidad, la palabra promesa
de promesa estaba ahora sellado, esa palabra de promesa ahora se cumple. Y al cumplirse se refiere que aparece una realidad y por eso se ve. Eso se le dice que es la revelación. Así que Jesús verdaderamente, como dice en Apocalipsis capítulo 6, 1 a las 6 podemos ver que se abre y la última, al abrirse, podemos ver al abrirse aparece una realidad, un cumplimiento. Y se toca la trompeta y se anuncia. Y si se los muestro acá en dibujos, este libro sellado aparece ahora las 7 estrellas y al aparecerse, no son las 7 estrellas que aparecen, sino que son los 7 mensajeros que aparecen. De la misma manera, tiene que aparecer una realidad, un cumplimiento para que sea una revelación. Así como está escrito en las escrituras, aparece como una estrella, pero al entender esa realidad y ese cumplimiento podemos entender, esas estrellas son los 7 mensajeros. Podemos entender eso. Ahora, lo importante es, ¿por qué es que pueden abrir esos sellos? Es porque han vencido. Entonces, ¿Jesús con quién había vencido? ¿Con quién había peleado? En Juan capítulo 16, verso 33, que lo que dice que ha vencido al mundo. ¿A qué se refiere vencer al mundo? En Efesios capítulo 2, verso 2 podemos ver el que está ahora gobernando este mundo es el diablo Satanás. Así que si ha vencido el mundo se refiere que ha vencido al diablo Satanás. Entonces, ha vencido el diablo Satanás. ¿Por qué es ahora uno de los métodos que pueden ahora abrir esos sellos? Porque conoce ahora ese misterio, esa realidad del diablo Satanás. Porque ha vencido, se puede entender esa realidad y qué palabras y qué acciones es que hace y qué es lo que hace. Sabe qué va a hacer ese diablo Satanás. Entonces, sabe que es un ladrón o una estafa. ¿Será que usted va a ser, le van a poder robar? Y si le dicen, se lo revelan, la gente van a saber y no van a ser engañados. Esa es la razón que se estorba porque Jesús ha vencido, se les anuncia y pueden ahora abrir esos sellos. Lo importante es, al cumplir, como se cumple en el cielo, como se hace en el cielo, también acá en esta tierra aparece el vencedor, puede ahora ver y escuchar y testificarlo. Así que al abrir esos sellos, todo lo ve y hay alguien que lo testifica. ¿Y quién es? Podemos ver que es el pastor prometido de Jesús, el nuevo Juan. Por eso en Amós capítulo 3, verso 7, los misterios, sus misterios, si no se lo revela a sus profetas, no hay acción, no lo va a hacer. Y en Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, el que lo ha visto, le dice que le muestra el mundo espiritual y le muestra desde el capítulo 4 hasta la 22, le muestra todo y lo cumple acá en esta tierra. Y desde el verso 8 dice que es a Juan que se lo muestra a una persona y le dice que vaya a testificar a las iglesias. Así que al abrir los hechos dice, yo veo, miré, he aquí y miré, es un pastor. Y a través de ese pastor tenemos que recibir ese testimonio. Entonces, ahora, a través de cómo la revelación es entregada, esta palabra, ¿cómo es que fue ahora entregada hacia nosotros? Pensemos en eso. Ahora, el que puede abrir esos sellos es Jesús, y ese Jesús podemos ver que es el Cordero, toma ahora ese libro. ¿Quién? Jesús. Entonces ahora Jesús recibe ahora ese libro. ¿Para qué? Para abrir esos sellos. Entonces, si ese es el caso, podemos ver que es sumamente muy importante, que el verso 7 es sumamente muy importante, que ahora hay un festival en el cielo. ¿Por qué? Porque empieza ahora cómo la revelación es entregada. Ahora sabemos muy bien Apocalipsis 1.1, ¿no es así? Que es la revelación de Jesucristo
que Dios se lo da a Jesús. ¿Y qué es lo que da? Le da la palabra sellada y Jesús lo recibe. Por eso es la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo recibe la palabra sellada y lo abre. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto, que es Apocalipsis capítulo 1 hasta la 22. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, si eso es el caso, la revelación debe de ser entregada y se empieza a Dios y tiene que ir hacia Jesús para que se empiece. Así que el Cordero ahora recibe ahora este libro que es sumamente muy importante y se los estaré mostrando a través de una foto. Dios tiene el libro sellado, Jesús recibe el libro sellado y Jesús, ¿qué es lo que empieza a hacer? Abre los sellos y al abrir podemos ver que se abre ese libro y aparece cada realidad y cumplimiento. Pero ese libro, para mostrárselo a los siervos, podemos ver que la declaró enviándola por medio de su ángel. Y en Apocalipsis capítulo 10 podemos ver que está el ángel y se lo da al nuevo Juan. Así que el libro sellado, podemos ver capítulos 6 y 8, empieza a abrir esos sellos. Y el libro abierto en Apocalipsis capítulo 10 se lo da al ángel. Y el ángel no lo tiene solo, sino que se lo tiene que dar ahora a Juan. Así que se le da la palabra al nuevo Juan. Y este Juan, ¿qué es lo que hace? Recibe la palabra y le testifica a muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas y le tiene que testificar otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque todos habían recibido los mandamientos del hombre. Tiene que ser enseñado una vez más. Así que hay personas que escuchan la palabra porque se le testifica a todas las iglesias. Entonces, las personas que reciben la palabra, ¿será que todos van al cielo? ¿Será que todos son los siervos? No, no es así. Si son los siervos, tienen que ser personas que guardan la palabra de Dios. Entonces, se le testifica la palabra a los siervos y entre tanto los que escuchan, hay personas que reconocen la palabra y salen. Y en Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 7 podemos ver que la revelación de Jesús que es dada, lo recibe Juan y al escuchar esa palabra, las personas que son ahora cosechadas y selladas son parte de las 12 tribus. ¿Entienden? Y así es como la revelación es entregada. Uno tiene que recibir la revelación para poder conocer a Dios y el que conoce a Dios puede recibir la vida eterna. Entonces acá lo importante es, este libro se lo da ahora a una persona nuevo, Juan. Y todos tienen que escuchar la palabra de quién. No lo van a recibir de Dios y Jesús del ángel. Ahora, Dios, Jesús y ángel es espíritu y el nuevo Juan está en carne. Y este libro se lo dio solamente a Juan. Entonces, uno tiene que recibir este testimonio a través de Juan. Toda la voluntad de Dios, Juan que había recibido la palabra, el deber de él es que testificar esta palabra. El deber de él es testificar lo que había visto y escuchado. Y todas las personas, el deber de nosotros es que, y guardar el pacto de Dios es que, escuchar esta palabra revelada. Entonces, tenemos que ser esos creyentes. Ahora, si eso no fuese valioso, uno no tiene que escuchar esto. Pero como es tan valioso que en capítulo 5, verso 9 hasta la 10, lo estaremos ahora leyendo. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 hasta la 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nosotros, Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén.
Lo leyeron muy bien. Ahora, al ver esto, son palabras sumamente muy importantes y palabras que tenemos esperanza, ¿no es así? Porque Jesús ha vencido, podemos ver que ha obtenido ese libro y al abrir esos sellos, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente ahora son comprados con la sangre de Jesús y son salvados. Se crea la nación de Dios y los reyes y sacerdotes, que es un contenido sumamente muy grande e importante. Este contenido, ¿quién son las personas que tienen que escuchar esto? Todos los pastores alrededor de este mundo, cristianos. ¿Por qué? Porque por fin, a través de la sangre de Jesús, se ha abierto ahora el trabajo de la salvación. Nosotros siempre cantamos las alabanzas que hay poder en Dios y en la sangre de Él. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si nosotros no sabemos acerca de esto, el trabajo de esta salvación no tiene ninguna relación conmigo. Sin embargo, todos los pastores acá, esta palabra revelada, si hemos nosotros entendido y escuchado, si se lo ahora testifica a sus amados, mucha gente entonces recibirá la salvación. Así que verdaderamente enfoquémonos, escuchemos y toda la familia de fe, ¿cómo es que se cumple? Me gustaría que podamos entender. Así que están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Están cantando este cántico nuevo. ¿Qué se refiere a este nuevo cántico? Para poder entender este cántico nuevo, de primero tenemos que entender acerca de cantar. Dentro de la Biblia, el cántico es que el evangelio de la profecía, en Deuteronomio capítulo 39, verso 19 hasta la 21 y el verso 30, podemos ver que Dios hacia el pueblo de Israel le había hecho que cantaran un canto y Moisés le canta esa canción, les hace que aprendan esa canción que son acerca del futuro. Así que son, ¿qué? Las profecías. Ahora, si canto es profecía, ¿qué es el nuevo cántico? El nuevo cántico, entonces, es una nueva canción. Una canción que usted nunca había escuchado, que es profecía, que no solamente es profecía, pero aparece en cumplimiento y ese cumplimiento se le va a testificar. Así que el nuevo canto es cuando las profecías se cumplen, que es el evangelio del cumplimiento. ¿Están entendiendo? Ahora, este cántico nuevo, ¿quién lo canta? En Apocalipsis capítulo 5 podemos ver que están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en el mundo espiritual. En Apocalipsis capítulo 14 podemos ver que el trono de Dios, los 4 seres vivientes y los... Hay personas que están cantando, que son las primicias, los 144,000 sellados, que cantan ahora este evangelio eterno, y esto lo estaremos ahora viendo un poquito después más detalladamente. Ahora entendemos acerca del cántico nuevo y cantan este nuevo cántico que en el tiempo de cumplimiento de Apocalipsis, las profecías de Apocalipsis, cuando se cumplen, aparecen esa realidad y ese cumplimiento, y se nos está cantando ahora eso. Ahora, este cumplimiento, ¿qué es lo que aparece? Podemos ver que con la sangre ahora son remedios para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Así que si son comprados con la sangre de Jesús, ¿dónde es este linaje, lengua, pueblo y nación? Podemos ver todas las personas que están capturados a través del pecado. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Jesús somos sacados del pecado. Así que son todas las personas que son capturados por el pecado. Y cuando miramos en Apocalipsis capítulo 13, verso 7 y Apocalipsis capítulo 17, verso 15, está la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que ha recibido el poder y el trono del dragón. Esa organización de Satanás, de los pastores, son las personas que están capturados debajo de ellos. Entonces, si ese es el caso, ahí, ¿será que es una nación física o una nación espiritual? Eso es una nación ahora espiritual porque es una parábola. Y para poder entender acerca de eso claramente, podemos ver de primero, tenemos que entender acerca de los reyes que gobiernan ahora una nación. Pero en la Biblia, reyes, en primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, se está refiriendo a los pastores como los reyes. Entonces, esta nación, ¿a qué se está refiriendo esa nación? Es una iglesia donde los pastores están gobernando. Y el pueblo es que son la congregación.
나란 말입니다. Y lengua 한마디로 es 교회의 말이라면 교리가 될 것이고 que es la doctrina, 족속이라고 하는 것은 여러 민족과 나라가 y el linaje 모여져 있는 곳이에요. donde todo se 그러니 reúne. 각 교단이라는 Entonces podemos 시각이 ver que son la denominación. 그래서 세계 모든 Así 교회, que todas las 모든 iglesias, 각국에 있는 모든 교회들을 en todas 이 모든 las denominaciones y doctrinas, todas las iglesias, aquí 여기에 있는 사람들 가운데 예수님이 podemos ver que a través de la sangre de Jesús son que comprados. 자 그러면 Entonces, si ese es el caso, si somos comprados con la sangre de Jesús, se refiere que van a ser salvados. Entonces, Jesús puede ahora salvarlos con otras cosas, pero ¿por qué será que se expresó con la sangre de Jesús? Eso se refiere, y miremos ahora este origen, que se empieza de los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés podemos ver que las personas del pueblo de Israel que fueron capturados de Egipto, para poder sacarlos, ¿sabe lo que usó? Usó la sangre de un cordero. Y tenían que ahora poner alrededor de las puertas para que la muerte ahora los pasara. Y esto era que era la Pascua. Y el cordero que fueron usados fue el cordero que fue sacrificado y el cordero de la Pascua. Pero los eventos de Moisés solo es una sombra, no es algo verdadero. Entonces, cuando lo miramos en la primera venida, aparece ahora lo verdadero. ¿Y quién era? Era Jesús. En Juan capítulo 1, verso 29, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? Dice que Él es el Cordero de Jesús que toma el pecado. Entonces podemos ver que Jesús era ahora esa realidad del Cordero. Ahora, si es el Cordero, ¿será que tenemos que comer la carne y la sangre de Jesús física? No. En Juan capítulo 6, versos 51 hasta la 58 podemos ver que Él dice que es el pan verdadero que ha descendido del cielo y el que come ese pan dice que tendrá la vida eterna y esa realidad que era la carne y la sangre de Él. Así que Jesús, que era ahora el pan vivo, se estaba refiriendo a la carne y la sangre de Él. Entonces, ¿será que es la carne y la sangre física? No. Si la palabra, si Dios es la palabra, el verbo, también su Hijo va a ser ¿qué? El verbo, la palabra, ¿no es así? Entonces, si Jesús es la palabra, su sangre y la carne también es la palabra. Pero la gente no entendía y seguían a Jesús por la pan literal y el vino literal, y todos se habían apartado. Y Pedro, junto con sus otros discípulos, los discípulos de Jesús, dice, ¿dónde iremos si la palabra de vida eterna está acá? Que es la palabra revelada. Así que, ¿qué es la carne y la sangre de Jesús? Es la palabra revelada. Y si Jesús es el Cordero, tenemos que recibir la revelación de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder recibir la vida eterna. Por eso en Juan capítulo 5, verso 24, que es lo que dice, el que escucha mi palabra son movidos de la muerte hacia la vida. ¿No es eso la Pascua? Así que como el material de la salvación es la sangre del Cordero, que es Jesús. Pero ese Jesús podemos ver que ha prometido la segunda venida, reúne a esos discípulos y en Lucas capítulo 22, verso 14 hasta la 20, podemos ver que a través de la sangre de Jesús hace un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ¿cómo es que lo hace? Querían comer ahora esta comida de la Pascua. Y los judíos, ¿qué es lo que hacen? Era un día antes de la Pascua que literalmente estaban capturando un cordero, pero los discípulos habían escuchado la palabra del Cordero, quien era Jesús, y verdaderamente quería comer esa cena de la Pascua. Sin embargo, era la sangre de Jesús, ese alimento, pero lo que dice es que la nación de Dios, del Padre, hasta cuando se cumpliese, no lo comerán. Hasta cuando se cumpliese. ¿Por qué? Porque Jesús se marcha. Y solo dice que tienen que comer, morar. Pero lo importante es, en la nación de Dios, hasta que se cumpliese, dice que no lo van a poder comer.
마지막 때 아버지 나라가 que en los 만들어지게 tiempos 되면 ahora 거기서 finales, 다시 먹을 수 cuando 있다는 se 말씀 아니겠습니까? hace, lo pueden 그 comer. 아버지 나라가 Y esa nación de 어떤 Dios, 나라냐? ¿qué nación es? 계시록 En Apocalipsis 5장 capítulo 5, 9절로 verso 9 10절에 hasta la 보니까 10, podemos ver 각 족속과 que 나라에서 cada 죄 가운데 있는 사람들이죠. nación 모든 교회들이죠. y 거기서 pueblo, que son todas las 예수님의 iglesias, 피로 사게 con la 된다는 sangre de 거예요. Jesús son comprados. 예수님의 피는 무엇이죠? Entonces, ¿qué se refiere a la sangre de Jesús? Que es la palabra revelada, ¿se recuerdan? Pero ¿quién se lo testifica? Se lo testifica el nuevo Juan a través de esa revelación. Y a través de esa palabra revelada son compradas. 그래서 예수님의 계시가 Así que la revelación de Jesús a través del nuevo Juan, que se testifica que es la palabra de Apocalipsis, usted tiene que entender qué tan valioso es, porque es esa palabra en los tiempos finales que se nos da, es la palabra de sangre de Jesús, y con esa palabra somos comprados con la sangre de Jesús 하나님의 나라와 para ser que 제사장을 los reyes y sacerdotes de Dios. 아버지 나라에서 다시 먹겠다고 하는 그 아버지의 나라가 Que la nación de Dios que se come 이해되시겠죠? es que se establece en los tiempos finales. Ese vino y ese pan que se come en la nación de Dios es cuando se cumple hoy en día, en los tiempos del cumplimiento de Apocalipsis. 계시록 5장 9절 10절에 Así que en Apocalipsis capítulo 5, verso 9 a la 10 lo habíamos visto, que son comprados, y en Apocalipsis capítulo 1, verso 5 a la 6, 그 피로 죄에서 해방시킨다는 말씀도 son expiados, son liberados del pecado. Y en Apocalipsis capítulo 7, verso 14 podemos ver que en los tiempos de la tribulación, 예수님의 피로 con la sangre de Jesús son ahora lavados, 하나님 앞으로 나오는 사람들이 salen ahora delante del trono de Dios, 흰무리들이죠. que son la gran multitud vestida en blanco. Y para cumplir la nación de Dios tienen que vencer ahora a Satanás, y esa herramienta para poder vencer es la sangre de cordero y la palabra de testimonio. Así que hace 2000 años, Jesús, que había ahora muerto y que había derramado esa sangre, ese poder de la sangre de Jesús aparece en Apocalipsis. Así que ese poder recibamos para poder entrar ahora a esa salvación, ¿no es así? Así que, ¿cómo es que se cumple ahora la sangre de Jesús y se aplica la salvación? Se establece ahora los reyes y sacerdotes porque son comprados con la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué bendición es esa para ser los reyes y sacerdotes de Dios? Van a reinar en esta tierra, y rey se está refiriendo a un pastor que ahora no solo se está testificando que se cumplirá, pero si se ha cumplido, tenemos que tener fe en ese cumplimiento y en esa realidad. Y aparecen ahora esos nuevos pastores que tienen esta palabra revelada. Ellos son ¿qué? Los reyes y sacerdotes de la nación de Dios. ¿Y quiénes son esa realidad? En Apocalipsis capítulo 14, versos 7 son cosechados y son los 144,000. ¿Y cuál es ese testimonio? Ellos cantan ese cántico nuevo. Que la palabra de promesa se cumple, que en los tiempos de la segunda venida, que es el Apocalipsis, este nuevo cántico delante del trono de Dios, aprenden este cántico nuevo y lo pueden cantar, son los 144,000 solamente. Ellos son las personas que están en donde? Son las personas de las 12 tribus. ¿Están entendiendo? Y la salvación que Jesús nos da, cómo es que se aplica, es lo que nosotros podemos ver a través de Apocalipsis capítulo 4 y 5. Ahora, a través de capítulo 4, solamente el que había visto el mundo espiritual es solo nuevo Juan. Así que en esta tierra, así como se hace en el cielo, también se hace acá en esta tierra, que solamente es el nuevo Juan. Y ese nuevo Juan, podemos ver que ese libro Jesús lo obtiene, y en capítulos 6 y 8 podemos ver que empieza a abrir esos sellos y se lo da al ángel para que se lo coma Juan, y esa palabra revelada podemos ver que es la sangre que hace que tenga la salvación
muchos. Así que hoy en día nosotros tenemos que recibir ese testimonio de la sangre de Jesús, así nosotros podemos obtener esa salvación. Así que el que puede testificar esta palabra solamente es una persona. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creer para poder guardarla, ¿no es así? Así que podemos ver capítulo 4 y 5 y la próxima vez estaremos viendo capítulo 6. Cuando Jesús lo obtiene, empieza ahora a abrir esos sellos y cuando miramos capítulo 6, empieza a abrir esos sellos y cada vez aparece alguna realidad. ¿Y qué son esa realidad? La próxima vez usted lo estará chequeando. Amados pastores alrededor del mundo y los creyentes alrededor del mundo, estamos en los tiempos de tribulación. Este mundo ahorita está en dificultad. Sin embargo, en estos tiempos de dificultad, Dios siempre nos da la misericordia. Y como dice capítulo 7, verso 14, la gran multitud vestida en blanco saldrán en esta gran tribulación y recibirán la salvación a través de la sangre de Jesús. ¿Y en dónde es que se reúnen? Como dice capítulo 7, 9, en el trono de Dios y donde el Cordero está. Así que son uno con Dios, ¿no es así? Claro. Nosotros en dificultad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser uno. We are one, somos uno. De primero tenemos que ser uno con Dios. Y por ello, a través de la sangre de Jesús tenemos que lavar nuestros pecados para recibir la salvación. Y esa sangre hoy en día es la palabra revelada de Jesús. Y esa palabra revelada, así como dice en Apocalipsis capítulo 10, el que se lo ha comido, el libro abierto, viene del pastor prometido. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice esta palabra, de primero tenemos que ser uno para ser uno con Dios. Entonces, de primero, ¿quién tiene que ser uno? Esta revelación es la revelación de Jesús y tenemos que ser a todos los pastores y a toda la congregación que tenemos que ser de primero nosotros uno y después los diferentes líderes religiosos y todas las personas de esta humanidad. Esto es verdaderamente un trabajo de paz. Al final de Apocalipsis podemos ver que se captura al enemigo y es el reinado de Dios, que está prometido el reino de los cielos, que está la libertad y la paz y el amor, que ya no hay pecado, que es el paraíso del reino de los cielos. Así que todos acá seamos We Are One, uno, ser la familia de Dios que hemos nacido con la semilla de Dios, para que verdaderamente esté el cese de guerra y la paz mundial y que seamos esa familia del reino de los cielos. Amada familia, los amo y seamos uno. We are one. Y ahora estaremos terminando en una oración. Padre, le agradecemos sinceramente por su nuevo pacto que es el Apocalipsis. A través del seminario de Shincheonji en línea, le agradecemos sinceramente por esta guianza. Hoy hemos visto Apocalipsis capítulo 4 y 5. Esas palabras que son testificadas, le pido, Padre, que todos los pastores en este mundo y la congregación y todos los líderes puedan ahora, que los puedas cuidarlos. Es el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis y así como se hace en el cielo, también se está haciendo acá en esta tierra. Que la revelación de Jesucristo, como en Apocalipsis capítulo 10, a través del nuevo Juan, es el tiempo que se está testificando a todo este mundo, especialmente a todos los pastores cristianos puedan entender este nuevo pacto del libro de Apocalipsis para que toda la congregación puedan ahora ser guiados al reino de los cielos. Y le pido que le abras esa senda y a todas las personas que están junto a la familia y a los negocios y todo lo que se hace, que les envíes las bendiciones. Hasta la próxima. Le pido, Padre, que podamos encontrarnos saludablemente. Y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Terminaremos hasta ahorita y les agradecemos sinceramente por sintonizar hasta el final. Aquí se puede entender que el sol, luna y estrellas que oscurecen y caen no está hablando de algo literalmente como está escrito. Este evento es sumamente importante. Debe percibir este evento para poder percibir la nación del reino de los cielos que aparece de acuerdo a la palabra de Dios y que aparece de acuerdo a la promesa de Dios. Del lugar en donde Dios y Jesús se encuentran sale la palabra de Dios. ¿Dónde cree que es este lugar? Shincheonji, Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. La evidencia de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Hoy estuvimos viendo juntos la palabra de Apocalipsis capítulo 4 y 5. A todos los pastores y miembros que creen en Dios, que están escuchando esta palabra y se han reunido de diferentes regiones en el mundo, nosotros estamos viendo la misma palabra de la Biblia bajo el mismo cielo. Aunque la raza, lenguaje y país sea diferente, el amor sincero hacia la palabra es el mismo, y estoy seguro que la palabra de verdad de Dios es solo una. Nosotros, Shincheonji, compartiendo la palabra de verdad con todas las personas en el mundo, amándonos los unos a los otros y en medio de paz, queremos llevar a cabo nuestro camino de fe junto con Dios. Espera que tras escuchar esta palabra revelada, los pastores de todas las partes del mundo puedan hacer un memorando de entendimiento con nosotros. Nosotros, Shincheonji, estamos abiertos a todos aquellos que aman la palabra. Si es un pastor que a través de este seminario anhela hacer un memorando de entendimiento con nosotros, contáctenos vía correo electrónico o teléfono principal y cuando sea pueden ser uno con nosotros. Para concluir, les quiero sinceramente agradecer a los pastores de todo el mundo y a sus miembros que estuvieron alumbrando esta tercera oportunidad en donde cubrimos la evidencia de la profecía y cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Les pido que hasta en el próximo testimonio de la palabra revelada puedan estar junto con nosotros hasta el final. Hasta aquí concluyo todo el programa y estaremos orando al Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sinceramente les agradezco a ustedes, la familia de Dios, que estuvo junto con nosotros.